Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra y rogamos ahora, Señor, que nos concedas la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, ser alimentados por ella, consolados por ella, fortalecidos por ella, para que como pueblo tuyo podamos vivir para tu gloria, para que como pueblo tuyo podamos, Señor, con vidas santificadas y transformadas por tu evangelio, traer frutos dignos del llamamiento que tú nos has hecho. Sabemos, Padre, que esto es solamente por tu gracia y a través de ella, y por medio de ella también, Señor, entonces oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es la exhortación de un hombre que ha vivido la vida cristiana en el poder de la gracia. Esta es la exhortación del apóstol Pablo. La exhortación de Pablo que ha vivido toda su vida cristiana en el poder de la gracia de Dios. Es el apóstol Pablo quien dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo comprendió por la revelación de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, el poder de la gracia. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, necesitamos meditar que la gracia no es un don inmerecido. Generalmente ustedes escuchan, la gracia es un don inmerecido. Pero la palabra inmerecido denota una acción neutra, ni buena ni mala. Pero bíblicamente, la gracia es un don antimerecido. Es un don antimerecido. Porque simplemente si hablamos de inmerecido, nos referimos a que no hemos hecho ni lo bueno ni lo malo para con Dios. Pero nosotros somos rebeldes. Éramos enemigos de Dios. Éramos aborrecedores de Dios. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Por lo tanto, la gracia de Dios es favor antimerecido a los que merecen justamente lo contrario. ¿Qué merecemos por nuestra rebelión a Dios? Su ira. ¿Qué merecemos por no amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas? Merecemos el justo juicio. Entonces, la gracia es un don antimerecido, porque es el favor libre y soberano de Dios para aquellos que no lo merecen. Entonces, ¿qué es crecer en la gracia? ¿Qué es crecer en la gracia y qué es esforzarse en la gracia? La vida de Pablo ilustra muy bien esto. Esforzarse en la gracia es crecer en el entendimiento de que no merecemos nada. Es crecer a través de los años en una conciencia más profunda de que todos los bienes que tenemos, que hemos recibido, todos los bienes, no los merecemos. No somos merecedores de ningún bien. No somos merecedores de ningún don. No somos merecedores de nada especial en nuestra vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Él es el dador de toda buena dádiva. Por lo tanto, esforzarse en la gracia es crecer en el entendimiento de que todo lo que has recibido, lo has recibido gratuitamente de parte de Dios. Es así como el apóstol Pablo también
toma lo que yo digo, este alfiler espiritual, y se lo pone en el corazón de los corintios, en 1 Corintios 4:7, cuando dice, nada de lo que tienes es tuyo. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿por qué te glorías de lo que has recibido si no es tuyo? El cristiano crece en ese entendimiento de que todo lo que tiene es un don de Dios. Y Pablo, al repasar su vida cristiana y su vida como apóstol, él identifica tres momentos en su vida espiritual donde todo lo que tiene como apóstol, como maestro a los gentiles y aún como cristiano, se lo debe solo a la gracia de Dios. En el año 57, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo dice, no soy digno de ser apóstol. No soy digno de ser apóstol. Año 57, 1 Corintios 15, 9. Luego en el año 60, escribiendo los Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, soy el más pequeño de todos los santos. Fíjense cómo van pasando los años. Van pasando los años y el aumento de su conciencia de indignidad crece. Y el aumento de su conciencia del favor de Dios también crece. Luego, año 62, 1 Timoteo 1:15. ¿Qué dice Pablo con respecto a su propia vida? Pablo dice, soy el primero de los pecadores. Crecer en la gracia de Dios y esforzarse en la gracia de Dios es tener ese aumento progresivo de que todo bien que posees se debe a la gracia soberana de Dios en favor de tu vida. No es tuyo, no es por causa de ti, viene del amor libre y soberano de Dios. Y es en esta gracia que Timoteo debe esforzarse. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo debe esforzarse? ¿Por qué nosotros debemos esforzarnos en la gracia de Dios? Simple, porque la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana sin la gracia de Dios es imposible. Es imposible. No se puede ser cristiano sin el poder de la gracia de Dios. No podemos ser cristianos. No podemos servir a Dios sin el poder de su gracia. Tú y yo somos cristianos, tú y yo servimos a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él nos sirvió primero. Porque Él vino por nosotros primero. Porque Él se dio por nosotros primero. Es así como funciona la gracia de Dios. Y en esta gracia Timoteo debe esforzarse. Esfuérzate en la gracia. Ahora, si no tenemos un entendimiento bíblico de la gracia de Dios, podríamos creer que este es un mandamiento para que Timoteo, ¿qué? Se automejore, ¿cierto? Podríamos interpretar que este es un mandamiento para que Timoteo descubra el gran campeón que hay dentro de él. Podríamos creer que este es un mandamiento para que Timoteo sea fuerte en sí mismo. O, en el peor de los casos, podríamos creer que este es un mandamiento para que Timoteo comience a hacer las cosas correctas, y si solo hace las cosas correctas, entonces recibirá, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Pero no es así como funciona el Evangelio, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la mentira de Satanás? No puedes orar. Dios no te va a escuchar tu oración porque has tenido una mala semana. ¿Se lo ha dicho el diablo? No me dejen solo porque a mí me lo ha dicho. Sí, hermanos. Pero ¿qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios es el don gratuito, es el favor gratuito y antimerecido para nosotros. Cuando oraste por primera vez, ¿merecías que Dios te escuchara?
No. Eres escuchado solamente por la gracia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios. Entonces, Pablo sería el viejo fariseo si le dijera a Timoteo: Timoteo, esfuérzate un poco más. Vamos, Timoteo, esfuérzate un poco más. Pero ese es el mensaje del legalismo. Ese es el mensaje del legalismo. El legalismo dice: haz tu mejor esfuerzo. Y si haces tu mejor esfuerzo, entonces recibirás la bendición de Dios. Si haces tu mejor esfuerzo, entonces Dios te concederá su gracia. Pero la verdad es que ni tú ni yo podemos dar nuestro mejor esfuerzo. Ni tú ni yo podemos dar nuestro mejor esfuerzo por la más pequeña obra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas caídas. Somos criaturas débiles. Somos criaturas que no tienen poder en sí mismos. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, ¿cuál es? El Evangelio no es: ayúdate que yo te ayudaré. No. El mensaje del Evangelio no es autoayuda. El mensaje del Evangelio es salvación por gracia. Es salvación por gracia. Eso es lo que hace único al cristianismo. El cristianismo es único porque se nos da salvación gratuita, libre, por la gracia de Dios. El Evangelio, amados hermanos, no ofrece una cura rápida para los problemas. Tampoco el Evangelio ofrece un alivio para las penas por nuestras malas decisiones. El Evangelio ofrece un Señor y un Salvador para caminar con Él siempre. Ese es el poder de la gracia. Se nos da la gracia para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo, el don de la gracia. Se nos da gracia que no merecemos porque hemos sido rebeldes, para llevarnos a Cristo, que es el don de la gracia. Y ahora entendemos entonces el mandamiento completo. Esfuérzate, Timoteo. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, aprendamos esto. ¿Qué es esforzarse en la gracia? ¿Es tratar de hacer cosas religiosas para recibir el favor de Dios? No, no, y 1000 veces no. Esforzarnos en la gracia se trata de depender de Cristo. Se trata de depender de Cristo, que es el don de la gracia. Porque Cristo Jesús es el fundamento de nuestra vida cristiana. La gracia que se nos ha dado en Cristo sostiene toda nuestra vida cristiana, de principio a fin, desde nuestro llamamiento hasta nuestra glorificación. Toda nuestra vida cristiana está sostenida por la gracia de Cristo. ¿Cuándo se nos dio esa gracia? Mira por favor tu Biblia, capítulo 1 de 2 Timoteo, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se te fue dada la gracia para venir a Cristo. Se te fue dada la gracia para creer en Cristo. Se te fue dada la gracia para seguir a Cristo. Se te fue dada la gracia para caminar con Cristo. Sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. No hay forma de ser cristiano. Pablo le recuerda a Timoteo esto una y otra vez. Timoteo, no fuiste llamado porque tú merecías ser un pastor.
Timoteo, no fuiste llamado porque tú prometías ser un pastor excelente para Éfeso. Timoteo, fuiste llamado solamente por la gracia que se te fue dada en Cristo Jesús. ¿Antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. Hermanos amados, Dios nos da gracia antes de que nosotros podamos mostrar algún bien para Dios. ¿Puedes creerlo? No eres merecedor de ninguna bendición. Es solamente el amor libre y soberano hacia tu vida. Buenas obras que tú has demostrado en tu vida cristiana se deben solamente a la extensión de la gracia de Dios continua hacia ti. Pero si eres separado de la gracia de Dios, fracasas, caes y te pierdes eternamente. Pero eso no va a suceder, porque la gracia de Dios nos sostiene de principio a fin. Y la gracia es para llevarnos a Cristo. En el pacto de gracia, el pacto que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo en favor de su pueblo, está garantizado. ¿Qué cosa? Que Cristo ha cumplido por nosotros todos los requerimientos que la ley de Dios demanda. Todo está cumplido en Él. Todo está cumplido en Él. Absolutamente todo. Y Dios garantiza que todo su pueblo, a través del pacto de gracia, todo su pueblo recibe, ¿sabe qué? La plenitud del Cristo completo. ¡Aleluya! En el pacto de gracia recibimos la plenitud del Cristo completo. No solamente para ser salvos, sino para vivir para la gloria de Dios. Y esto es lo que dice Juan. Atención con esto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud, ¿qué? De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Oh, hermano, es para temer y adorar a Dios. Tu vida cristiana es una vida de gracia y sobre gracia. Gracia y sobre gracia. Gracia y sobre gracia hasta el fin de tu vida cristiana, que termina y concluye en la glorificación. Gracia sobre gracia. No existe ni existirá un día en que la gracia de Dios deje de llevarte, deje de conducirte hacia Cristo, deje de fortalecerte. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Iglesia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Juan Calvino, comentando este pasaje en su comentario sobre las epístolas pastorales, dice lo siguiente: ¿de qué sirve exhortar a un hombre para que se esfuerce en la gracia si él no está dispuesto a cooperar dentro de su libre albedrío? Buena pregunta. ¿De qué sirve, dice Calvino, mandarle a un hombre a esforzarse en la gracia si él no quiere cooperar en su libre albedrío con ese mandamiento? Calvino responde: yo respondo que lo que Dios demanda de nosotros por su palabra, Él lo otorga por su Espíritu, de modo que somos fortalecidos en la gracia que Él mismo nos ha dado. Esto es Cristo, de quien todo su pueblo se nutre. Escuche bien esto, hermano. Cuando Dios demanda algo de ti,
cuando Dios demanda fidelidad, cuando Dios demanda que tú te esfuerces, cuando Dios demanda que tú perseveres, cuando Dios demanda todos esos deberes evangélicos, es Dios quien te concede su gracia por medio del poder del Espíritu Santo para que cumplas. Dios nunca nos pedirá algo que no haya provisto ya en su gracia. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa con nuestra vida cristiana? Que en lugar de esforzarnos en la gracia para nutrirnos de Cristo, en lugar de esforzarnos en la gracia, en lugar de crecer en la gracia, en lugar de esforzarnos en la gracia para seguir nutriéndonos de Cristo, alimentándonos de Cristo, bebiendo de Cristo, ¿qué hacemos? Nos esforzamos por vivir en las fuerzas de nuestra carne. Nos esforzamos por vivir en las fuerzas de nuestra carne, lo que solo podemos vivir por la gracia de Dios. Y ahí está el grave problema. Porque nuestra naturaleza pecaminosa ama la gracia. No, hermano. Nuestra naturaleza pecaminosa, tu naturaleza pecaminosa, resiste la gracia, no quiere la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia elimina el mérito. La gracia elimina tus méritos. La gracia destruye el orgullo humano y la gracia promueve la humildad. Todos nosotros llegamos a los pies de la cruz llorando y gimiendo, diciendo: nada he traído en mis manos, mas a tu misericordia clamo. Esa es la historia de nuestra vida. La gracia nos quebranta, la gracia nos humilla, la gracia destruye nuestros méritos. Y esa es la razón por la cual tanto muchas veces a nosotros los cristianos nos cuesta depender de la gracia. Porque aún luchamos ¿con qué? Con la presencia del pecado en nuestras vidas. Luchamos con nuestra carne. Y nuestra carne quiere el orgullo. Nuestra carne ama el mérito. Nuestra carne ama el reconocimiento. Nuestra carne ama la gloria. Pero se nos ha dado también una nueva naturaleza y un corazón para amar y vivir para Dios. Y ese corazón ama a Dios, ese corazón desea someterse a Dios, ese corazón desea caminar con Dios. También has recibido vida de Dios, ¿para qué? Para que sirvas a Dios. Entonces, la gracia, amados hermanos, nos hace conscientes de que nada de lo que Dios hace por nosotros, o en nosotros, o por medio de nosotros, se basa ¿en qué? En lo que somos o merecemos. Dios te usa. Dios usa tu vida. No por quién eres, no por lo que has hecho, ni por lo que prometías hacer. Dios simplemente te usa por su gracia, porque te ama. Esto le pasó a un gran predicador del Evangelio llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon venía luego de un día muy difícil de trabajo y él se sintió muy acongojado, se sintió muy triste y se sintió muy deprimido. Pero de pronto el Espíritu Santo trajo a su memoria un texto de la palabra de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ese hombre levantó sus brazos, lloró y dijo: por supuesto que sí. Por supuesto que la gracia infinita del Dios Todopoderoso es suficiente para un gusano de Jacob como yo. ¡Aleluya! Es la gracia la que nos mantiene en pie. Es la gracia de Dios. Y en esta gracia debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque fuiste salvo por gracia. Efesios 2:8. Porque nuestra vida cristiana se desarrolla en la gracia. Porque la gracia de Dios es suficiente para todas nuestras debilidades. Y es más,
La Biblia termina con esta palabra de exhortación para todos los cristianos. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con los buenos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con los que son fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De principio a fin necesitamos la gracia del Señor. Entonces, esforzarse en la gracia es hacer, amado hermano, un uso consciente de Cristo. Eso es esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia es hacer un uso consciente de Cristo. Por lo tanto, quien cree que ya no necesita a Cristo en esta parte de su vida cristiana y que necesita otros conocimientos o que necesita añadir a su vida otras cosas, está en grave peligro, porque separados de mí nada puedes hacer, absolutamente nada. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quien no quiere esforzarse en la gracia que se te da en Cristo, pronto comprenderá que todo su conocimiento es tinieblas. Pronto comprenderá que toda su fuerza es debilidad. Pronto comprenderá que nada le satisface. Y si ese es tu estado hoy, hermano mío, no necesitas un conocimiento nuevo. Necesitas volver a Cristo y a gozar de la plenitud que está en Él, la plenitud de la gracia de Él. Así también está en grave peligro aquel que mira a Cristo como un simple ejemplo moral. Está perdido, porque Jesús no es un ejemplo moral para nosotros imitarlo y alcanzar salvación. Él es Salvador, Él es el justo, solamente Él ha cumplido lo que Dios demanda. Él es Señor y Salvador. De igual manera, aquella persona que tiene un pie puesto en la iglesia, pero también tiene un pie puesto en el mundo, está en grave peligro. ¿Por qué? Porque lo mejor que el mundo le pudo dar al hijo pródigo, cuando el hijo pródigo salió al mundo, lo mejor que el mundo le pudo entregar al hijo pródigo, ¿qué fueron? Fueron algarrobas. El mundo no te dará paz. El mundo no conoce de consuelo. El mundo no conoce de fortaleza espiritual. Pero Cristo es tu consuelo, pero Cristo es tu fortalecedor, pero Cristo es tu amigo, pero Cristo es tu Salvador. En Él y solamente en Él estamos completos. Esa es la razón, amado hermano, por la cual muchas veces los cristianos no pueden vencer sus debilidades. Esa es la razón por la cual muchos cristianos están tristes. Muchos cristianos sufren lo que decía el doctor Martin Lloyd-Jones, de una especie de depresión espiritual. ¿Por qué? No es porque han perdido su salvación. No. Se debe a que no se alimentan constantemente ¿de quién? De Cristo Jesús. No se alimentan constantemente de Cristo. Y sin Cristo no hay gracia para ti. Sin Cristo no hay gracia para ti. Sin Cristo no hay bendición para ti. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo Jesús habita toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud de sabiduría para tus días de necedad. Plenitud de sabiduría para tus días de falta de entendimiento. Plenitud de justicia para tu injusticia. Plenitud de santidad para tu perversidad. Plenitud de contentamiento para tu amargura. Plenitud de satisfacción. Todas las cosas buenas se encuentran en Cristo. Él es el guardián de todos los tesoros del Padre, y el Padre ha dicho que todo aquel que tiene a Cristo lo tiene todo, porque en Él está la plenitud. Necesitas alimentarte de Él. Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿existe algo en ti hoy que pueda agotar la gracia de Cristo?
entonces ¿por qué no corres a Él? ¿Existe algún pecado en ti que Cristo no pueda limpiar? ¿Existe en ti alguna debilidad que Cristo no pueda llevar? ¿Existe alguna impureza en ti que Cristo con su preciosa sangre no pueda limpiar? ¿Existe algo en ti que la plenitud de Cristo no pueda cubrir? Hermanos, toda la gracia que se nos demanda se nos ha dado ya en Cristo. Hay gracia abundante para el peor de los pecadores. Si en esta mañana aquí presente se encuentra el peor de los pecadores, la persona que ha ido muy lejos en sus pecados, déjeme decirle que en Cristo Jesús hay perdón, hay restauración, hay nueva vida, hay gracia abundante para el peor de los pecadores. Nuestros pecados, nuestras rebeliones, hermanos, Él es la roca eterna de los siglos. Él es la roca que sostiene a todos los santos por toda la eternidad. Por lo tanto, no existe nada en nosotros que Cristo no pueda sobrellevar. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sustituto, Él es el Cordero inmolado de Dios. Él es nuestra justicia. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo que debe depender de la gracia. Si dejamos de depender de la gracia que se nos da en Cristo, ¿qué vamos a experimentar como cristianos? Pronto no tendremos el poder del Evangelio. Pronto dejaremos de caminar en novedad de vida. Esto es un dicho de los antiguos cristianos. Caminar en novedad de vida. ¿Qué es novedad de vida? En una vida renovada por el Espíritu de Dios. Si dejamos de depender de la gracia, seremos débiles en las pruebas. Si dejamos de depender de la gracia, nos amargaremos en las circunstancias difíciles. Si dejamos de depender de la gracia, nos volveremos hipócritas y cínicos. Vamos a aparentar una vida espiritual que no tenemos. Si dejamos de depender de la gracia, vamos a ceder a las presiones. Y nuestro necio corazón va a buscar refugio, ¿saben qué? En los placeres de este mundo, en pecados ocultos, en adicciones, en perversiones secretas. Todo eso hará nuestro corazón si deja de depender de la gracia. Y depender de la gracia es alimentarse continuamente, constantemente ¿de quién? Cristo Jesús, que es el don de la gracia para ti, que se te da para ti sin dinero y sin precio y sin mérito alguno. Si fallaste en la semana, si tuviste un traspié en la semana, si caíste en la semana, puedes venir a Cristo porque no es por mérito, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Esto es lo que afirma la iglesia. Y cuando la iglesia desprecia la gracia, la iglesia se queda sin poder. La iglesia pierde su testimonio efectivo. La iglesia deja de tener un impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta. Está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque sin la gracia de Cristo no hay vida. Sin la gracia de Cristo estamos muertos. Amados hermanos, necesitamos esforzarnos en la gracia porque no hay otra forma de ser cristiano ni hay otra manera de ser iglesia. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo esto es así, pastor? Desde el principio de los tiempos. Cuando Adán y Eva, como representantes de nosotros, pecaron y se rebelaron contra el Dios de amor y misericordia. Cuando Adán y Eva quebrantaron el pacto de obras, en lugar de someterse a la palabra de Dios, se sometieron a la palabra de la serpiente. Cuando Adán y Eva fallaron, nosotros también fallamos, porque ellos nos representaban.
Cuando el hombre falló en servir a Dios, el hombre se convirtió en un siervo del diablo. Cuando el hombre falló a Dios, se convirtió en un siervo del pecado y del mundo. Y así también tú y yo, nosotros que estábamos en Adán, cambiamos la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Dejamos de dar culto al Dios vivo y comenzamos a rendirle culto a las criaturas. Fallamos, caímos, dejamos la luz y abrazamos las tinieblas. Caímos, cambiamos la justicia por la injusticia. Dejamos la santidad del único Dios verdadero por la perversidad del pecado. Ese es el estado del hombre desde el principio de la caída. Ese es el estado del hombre. Y en ese estado oscuro, en esa condición miserable, el apóstol Pablo dice, pero cuando abundó el pecado, aleluya, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Necesitamos la gracia de Dios y el pueblo vive por la gracia de Dios. El pueblo de Dios vive por la gracia de Dios desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque en la oscuridad de nuestra caída y miseria, la gracia resplandeció con este anuncio. La gracia resplandeció con este anuncio. ¿Cuál anuncio? De la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. El anuncio resonó glorioso, lleno de gracia y de misericordia, que la simiente prometida aplastaría la cabeza de la serpiente. La salvación no vino de nosotros. La salvación no vino del esfuerzo de Adán. La salvación no vino de la creatividad del hombre. La salvación viene de Dios. Viene de Dios. Y es por gracia. ¿Y qué dijo Dios en ese momento de oscuridad? ¿Qué dijo Dios en ese momento de rebelión? ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando el hombre merecía la muerte? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí la gracia de Dios tronó. En medio del pecado, en medio de la perversidad, Dios por su gracia hará que su pueblo odie el pecado y sirva al Dios que antes odiaba. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. ¿Se debe a qué? Se debe a la gracia de Dios. Hermano, esa es la razón por la que Satanás odia la gracia. Y esa es la razón por la cual los ministros del diablo odian la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en el huerto, la gracia redentora, fue la que anunció la derrota de nuestro enemigo Satanás, el diablo, desde el principio. ¡Aleluya! Por eso Satanás odia la gracia. Por eso Satanás busca apartarte de la gracia. Por eso Satanás alienta al cristiano ¿a qué? A que confíe en sus propias fuerzas. Alienta al cristiano a que confíe en su propia moralidad. Alienta a que el cristiano confíe en su propia conducta. Satanás odia la gracia y hará todo lo posible para que tú confíes en tu conducta y en tu moralidad. Pero aquí viene la trampa del diablo. Cuando tu moralidad falle, ¿qué te dirá? ¿Qué te dirá? Esa serpiente astuta que te guía a confiar en ti mismo. ¿Qué te dirá? Has fallado. Y has fallado. Y como has fallado no tienes perdón. ¿Y por qué dice eso Satanás el diablo? Porque él es un homicida desde el principio y vendrá para condenarte y vendrá para traer pensamientos de condenación sobre tu vida, para decirte no mereces el amor de Dios, no eres un hijo de Dios, has fallado, Dios no te puede restaurar, Dios no te puede usar, estás caído, tu vida cristiana se terminó, no hay perdón para ti.
Eso te dirá. Pero ahí, justamente ahí, debes esforzarte en la gracia del Señor. Porque fuiste amado, fuiste perdonado cuando eras un enemigo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, porque en ella recibimos todo lo que Cristo es para nosotros. Sin Cristo estás perdido. Sin Cristo estás sin salvación. Sin Cristo no tienes perdón. Sin Cristo no tienes fuerza. Sin Cristo no tienes poder. Sin Cristo no puedes amar a Dios. Sin Cristo estás sin justicia perfecta. Sin Cristo estás sin santidad perfecta. Sin Cristo no tienes vida. Sin Cristo, escúchame bien, estás sin el Espíritu Santo y sin la presencia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque todo lo que Cristo es se te ha dado para ti. Por lo tanto, aliméntate de Cristo. Usa a Cristo en el sentido de acercarte a Él, de depender de Él, de clamar a Él, de creer en sus promesas. Satanás te dirá, fallaste, no hay perdón, no hay restauración para ti. Pero Cristo le dice a todos los Pedros, yo oro por ti para que tu fe no falle. En Cristo no hay defecto. ¿Por qué? Porque Él es la gloria del cielo. Sin Cristo el cielo no es cielo. En Cristo no hay defecto, porque Cristo endulza las Escrituras. Las Escrituras son un libro vivo de un Salvador vivo, con un perdón transformador y con una gracia transformadora. Cristo endulza los mandamientos. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Cristo endulza las pruebas y tus aflicciones. Recuerda que Él era el maná que descendía todos los días. Y Moisés nos dice que el maná era como hoja de culantro con sabor a miel. Él es más dulce que la miel. Cristo endulza pruebas y aflicciones. Cristo es la provisión de gracia suficiente para todo pecador. Yo te pregunto en esta mañana, y con esto nos vamos a orar, hermanos. ¿Eres pecador? ¿Eres pecador? Entonces Cristo es para ti. ¿Eres pecador? Entonces toda la gracia de Cristo es para ti. Postrémonos y esforcémonos en la gracia del Señor. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra.